Que puedes no tener ninguna formación lingüística, como dices, pero puedes escribir, preocuparte por hacer puedes algo tener mismo. sensibilidad y cercanía a lo que ocurre, ¿no? Y otra pregunta, perdonad que os interrumpa, pero siempre he tenido la inquietud de para qué se escribe, qué objetivo se quiere conseguir con la novela negra. Pues mira, hablo por mí. Es una pequeña rebeldía en hacer una serie de gambradas, de algo que en el día a día eres incapaz, o que por tu carácter, tu forma, tu vida no lo puedes hacer, pero que te permites el lujo de vivir una segunda vida, explicando, pues a lo mejor cometiendo esto, a lo mejor un asesinato, que todos lo hemos llegado a pensar en un momento determinado, y lo puedes realizar ahí. No es otra cosa, al menos es en la novela negra. Y además es que la novela negra, como antes os he explicado, yo es que estaba bastante influenciado porque vi todos los clásicos, sobre todo de cine negro, y era algo que lo veías como muy natural, como muy avanzado. Yo es que, como dijo Adolfo, he venido a los tres días, pero como dices tú, es que cuando alguien te cae mal en una novela, coge y te lo quitas del medio. O sea que es una manera bueno, escribir de quedarte tranquilo. Escribir es un acto terapéutico, ¿eh? Sí. Pero fíjate, aparte de lo terapéutico, me gustaría saber tu opinión al respecto de lo que pregunta Fernando antes. Pues escribes pues porque yo no tengo censura y pues me gusta mi imaginación dejarla fluir, y entonces para mí escribir novela negra es dejar eso, o sea, me relaja, es un acto terapéutico para mí. Fíjate, ¿No crees que vuestras descripciones pueden influir a gente que lo pueda leer? ¿Nuestras qué, perdona? Vuestras descripciones que hacéis en la novela, o sea, vais a un asesinato, por ejemplo, ¿no creéis que pueden influirle a gente que esté para mal poco formada? Bueno, sí. Siempre me he preguntado lo mismo. ¿Cuál es? Claro. Yo sé que es entretener. Sí, depende pero además de las manos en las que caiga. Claro. Podría... Luego vamos a incidir un poquito, porque Fernando insiste en una de sus obras inspiradoras sobre, yo lo llamaría thriller psicológico. Obviamente, cuando hay una mente desajustada, cualquier cosa que caiga en sus manos va a ser una bomba, ¿no? Y ahí no podemos controlar, pero es que ni siquiera con un anuncio de televisión. Entonces, eso no lo podemos manejar. Lo que sí que tiene la novela negra, además del tema terapéutico, donde podemos volcar todas nuestras frustraciones, matando al jefe y cosas de este tipo, la novela negra sí que tiene un concepto social, y también esto implica el hacer denuncia social en cuanto al tipo de sociedad que estamos creando y las deficiencias que tiene esta sociedad para corregir ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué en ciertos barrios hay más delincuencia que en otros? ¿Y por qué en cierta época se vende más o se lee más novela policíaca que en otras? Las modas. La moda, y yo también he incidido un poco en el mundo del marketing. Yo recuerdo que hace como unos 30 o 40 años en Estados Unidos se necesitaban médicos, y salieron 5 o 6 series de médicos, 3 o 4 películas, y todo hasta que se completaron. Yo digo que todo ahora mismo esto es marketing, marketing y marketing. Ahora mismo, si os dais cuenta, la novela negra está muy de moda, pero porque hay varios factores. Está el factor de todas las películas y las series en streaming, ¿no? Un porcentaje altísimo, si os dais cuenta, es novela negra. Sí, es thriller. Después, de todas formas, vamos a incidir un poquito sobre el fenómeno de la novela negra actual. Y vamos a ver si llegamos ahí. Gracias por vuestra atención. Gracias. Ahora vamos a hablar un poquito, Fernando, de tu primer trabajo, Cruz o Destino, que fue publicada en 2011. Y la obra cuenta la historia de una joven que es secuestrada por un grupo de personas que querrán hacer negocio a costa de una manera macabra. Te basas en la soledad, la falta de cariño, la crisis de los 30 en las mujeres,
que son los temas de fondo que tratas en esta novela. Sí. Luego te haré algunas preguntas al respecto, pero aquí sí que quiero poner en énfasis algo más sobre la novela negra. Hemos dicho un poquito el concepto de novela negra, novela policíaca. Hemos hablado de cómo vamos creando nuestras obras, y aquí cabe hablar de 4 conceptos. Este narrador, de las características que sea, en novela negra puede ser de 4 maneras distintas. Hemos hablado fundamentalmente, y por lo más tradicional de la novela negra policíaca, de que el narrador sea el investigador, pero también puede ser la víctima la que nos esté contando la historia, y también puede ser el delincuente el que cuente la historia de su manera, desde su punto de vista, y esto efectivamente, la víctima, cuando hablaba, ¿esto qué quiere decir? Que para nada desfigura aquello que yo os contaba de denuncia social, ¿no? La denuncia también puede venir por parte del delincuente. En un suburbio donde sales a la calle y te encuentras el trapicheo de droga, en la esquina te encuentras la prostitución, es lo que ha vivido y es lo que ve, y moralmente pues no va a tener problemas en caer en la droga, no va a tener problemas de hacer uso de la prostitución, porque es como el desayunar cada día. Y luego hay una cuarta parte de formar la historia, y es cuando nos metemos en los juzgados que ya hemos comentado, ¿no? Y es el punto de vista del juez, donde empieza a narrarnos la historia de otra manera. Obviamente, creo que aquí difícilmente estaríamos capacitados ninguno para que nuestro narrador fuese un juez, porque para eso nos tendríamos que tirar horas en un juzgado, para que pudiese resultar verídico, ¿no? En Cruz o Destino, ¿qué línea argumental has seguido de estas que he contado, Fernando? Es la víctima. La víctima. Es la víctima, ella es el personaje principal. Y tú, obviamente, tu Jacobo es el investigador, ¿no? Y Jacobo. Y ahí seguimos. Que tampoco es investigador, es una persona normal y corriente que se encuentra con unos problemas. Pero Mrs. Marple también es ese es el personaje. Efectivamente, ¿no? Que, fíjate, estamos hablando de Agatha Christie, nuestra gran inspiradora, porque todos hemos leído a Agatha Christie, y utiliza 2 líneas muy diferentes con Poirot, ¿no? En un caso, y con Mrs. Marple, ¿no? Que para mí es un personaje entrañable y encantador, pero muy suspicaz, ¿no? Que es un poco la característica fundamental en estos personajes. Pero son las 2 versiones, una más bien novela negra, Mrs. Marple, y novela policíaca, Hércules. Sí, fundamentalmente. Son dos distintas. Aunque fíjate, hay quien para hablar de novela negra, para diferenciarla de la policíaca, dice, la novela policíaca es cuando tengo a un policía detrás de la historia. Y la novela negra es la que te va exponiendo fotogramas de la historia y no te va siguiendo una línea de investigación de alguna manera. Muy distinta. La novela policíaca se ha mantenido en los últimos 100 años idéntica, con los mismos personajes, los mismos arquetipos, ¿no? Mientras que la novela negra ha variado acorde con los tiempos. Ha variado acorde con los tiempos porque lo de Mrs. Marple, por ejemplo, ahora mismo, pues, ¿qué voy a decir yo? A Antonia Scott de La Reina Roja, y pues hay una diferencia total, pero es porque ha ido variando acorde con los tiempos. Y por eso todavía sigue viva la novela negra, porque evoluciona, no es que haya variado. Fernando, en Cruz o Destino nos contabas, como he dicho hace un momento, que te basabas en una serie de sentimientos que ocurren al personaje, pero sobre todo nos haces un inciso en la crisis de la mujer a los 30 años. Sí. ¿Cómo un hombre puede llegar a basar su novela en un hecho siendo de género contrario? Pues, a ver, todos los hombres tenemos normalmente 2 mujeres que te marcan tu vida. Tu madre y tu mujer, al menos, y tus hijas si tienes hijas. Entonces, en mi caso, pues mi mujer, el convivir con ella todos los días, el estar en la oficina rodeado de mujeres, al final
pues vas pensando un poco como ellas. Y no me resultó difícil, la verdad. Y sacar esa parte femenina que tienes, que todos tenemos, sí, en lo que tenemos más cerca. Sí, e ir intentando entender la psicología de la mujer. Yo creo que todos tenemos una parte femenina. Habrá gente que diga que no, yo creo que sí. Y entonces yo la saqué ahí. No me resultó difícil. Sí, incido en todo esto. Una preguntilla. Yo meto aquí con la parte femenina ahora que empieza, que no sabía yo cómo introducirlo. En los dos, la importancia del erotismo. En el caso de Felipe está claro. ¿Vale? Y en el de Fernando también se menciona. Me gustaría, sí, ahora que estamos con la parte femenina, la relación con otro género, o sea, que es muy sutil. Son los dos, no hay ninguna grosería, pero se intuye más que si que lo contaseis detalladamente. Decidme, la importancia del erotismo. Yo creo que es una parte más de la vida. Y mucha parte en tu caso. Gracias. Y como tal hay que asumirlo, ¿no? Y lo que no hay que poner es una falsa... Nada, mis novelas, las tres tienen erotismo y sí, escenas quizás subidas de tono, pero ya te digo que como no hay censura, yo no tengo censura, no me importa. Me apetece. Felipe. Dime. Te has quedado sin... O vente para acá. Ahí. Felipe, vamos a explayarnos un poquito más, que en tu caso es muy importante. ¿Ah, sí? ¿Cómo te documentas? Cuéntanos. Es que la pregunta de Belén es que el domingo estuve en casa porque quería leerse el libro para hablar de él y se ve que lo ha leído bien, completo. Te documentas como casi todo y además te vas fijando en el mundo, te vas fijando en vivencias, te vas fijando en comentarios, en todo lo... Técnicas. Técnicas, sí, es verdad, técnicas en todo lo que en el día a día tienes y luego pues lo que sí veo necesario es escribirlo de una forma que no sea ofensiva, que no dañe al lector. Se puede decir de muchas maneras, pero yo creo que la elegancia, ojo, nada tiene que ver la elegancia con todo lo que digas, pero ante todo tienes que ser elegante con lo que digas. Puede ser elegante e intenso. Intenso, total. Me agrada mucho que hayas hecho esta pregunta porque a mí me ha obligado, antes de esto, oye, que va a estar mi mujer presente, a ver qué me vas a preguntar al respecto. Yo he preguntado también esta mañana, de ¿qué puedo preguntar? Ya no hacemos spoiler, pero os podéis imaginar. No, es una relación muy bonita. Preciosa. ¿Cómo es? Mira, en el libro, amar dos mujeres a la vez. ¿Tú crees que es posible? A mí Jacobo me ha demostrado que sí. Lo que pasa es que son dos maneras distintas de querer. Ten en cuenta que también en el libro lo que digo que el triángulo es digamos que la forma geométrica indeformable, ¿no? Como tal, y lo que digo es que se pueden querer de distintas maneras, pero se puede querer a dos personas. Depende también de la laxitud de tu conciencia, ni más ni menos. Pero no las estás engañando, porque yo te digo, porque en el libro, y hago spoiler, se beneficia una de la otra, digo, las dos mujeres se benefician por la relación con él, porque van recuperando una parte de Jacobo que ambas habían perdido. Es un triángulo bonito y, como estaba diciendo antes Adolfo, es una crítica social que está ahí, que se puede ver, pero que puede ser de lo más normal. No significa que esté engañando a su mujer, que también, o que tenga un amante, que también. Decía don Ortega y Gasset que es el hombre, él y sus circunstancias, y es que visto desde su prisma, realmente no está engañando a ninguna de las dos. Yo aquí... Fernando, un momentillo solo. Sí. Cuando presentaste Bueno, ese libro... efectivamente, tienes toda la razón. Bueno, a los tres, porque también él se está engañando. Maricruz, ¿quieres hablar? ¿Yo? Sí, tú. Yo no he dicho nada. Bueno, no. Pues a ver, Fernando, y yo también me acuerdo cuando hicimos la presentación de tu libro, de otro de tu primer libro en la biblioteca, dijiste que ya en el segundo habías intentado rebajar también lo que es el erotismo. Sí.
Y primero veo tiene que te has quedado así como muy... Digo, quiero que te expliques un poquito más. En el primero hay mucho erotismo, en el segundo se rebaja y en el tercero apenas hay en todos, pero ¿Por claro. qué? ¿Cuál con la... ¿Perdona? Con la libido de la edad. No te oigo, perdona. Que si va con la libido de la edad. No. Es que el primero hubo gente que me dijo que quizás era demasiado... O sea, que parecía un libro erótico, vamos. Entonces, por momentos. Y bueno, pues quise quitar escenas en el siguiente, pues para que fuese un poco más, no sé. Más blanco. Sí. Además, yo incluso tenía esa sensación. Sí. Pues yo le voy a hacer una pregunta a Belén. Belén, ¿qué opinas de Jacobo? Que es un golfo. Por favor. Pues que no tiene remordimiento ninguno. O sea, mira que él explica, cuenta, se siente buena persona. Sobre todo lo que me impresiona es que se siente buena persona. No, se justifica. No, y se justifica y se siente buena persona. Que con los valores que nos han inculcado, pues más bien no. Yo sencillamente aquí, en público, os aconsejo que escuchéis Amor loco de Cigala, cómo se puede querer a dos mujeres a la vez y no estar loco, donde lo explica de una forma fantástica. En privado puedo contar muchas cosas más. Ya sabemos. Tuve una hora de radio hablando de este tema. Poesía del amor y hablando de este tema. Con lo cual, psicológicamente es todo un estudio. Como tú bien decías, Jacobo se excusa de alguna manera. No es algo que escoge el protagonista. Es algo que viene de alguna manera y te dejas llevar. Total. Y entonces, La postura fácil. o no, pero está o ahí. no, o no, porque a lo mejor te ves metido en ese triángulo que es al que vamos a hablar, que nos despistamos. Sí, se ve obligado en algunos momentos. Tú hablas precisamente de ese triángulo, que es una estructura, según tú, sólida dentro de, Sí, es la postura. Y que en el amor también el triángulo tiene su potencia, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo estructuráis esto? ¿Cómo estructuráis una novela? Hablábamos la semana pasada, para los que estuvisteis, de escritor de mapa, de escritor de brújula. Bajo mi punto de vista, en la novela negra, la brújula tiene muy poca cabida, porque tiene que ser muy estructurado. Tú hablas del triángulo como estructura fundamental. Creo que en tus dos novelas hay un triángulo real, ¿no? Sí. Y es la base fundamental de tu historia. Hay tres personajes potentes y vas desarrollando tu historia. ¿Tú cómo desarrollas, cómo estructuras tus novelas en principio? Pues yo, antes de empezar el proceso creativo, inicio, nudo, desenlace, lo tengo claro, pero el valle del medio luego termina siendo totalmente diferente. O sea, pero tienes que tener un esquema sobre el que trabajar la novela. Luego cambia, porque cambia, pero sí, un inicio, nudo y desenlace más o menos claro tienes que tenerlo. Es básico. Yo admiro, de verdad, a la gente que escribe, a los escritores brújula. Los admiro porque esa capacidad de síntesis y de poder desarrollar sin tener que basarse en nada es increíble. Para mí son auténticos maestros de la literatura. Pero yo cada vez soy más esquemático, y además con el tiempo y el marketing me está dando la razón, y todo, luego hablaremos de ello, de los premios Planeta, que eso es marketing, mapa y para adelante. Perdón, no tengo esto, pero es que el otro día... Es que si no lo cogen, y entonces luego cuando se vea en YouTube Sí, ahora te lo da. no van a saber de qué estamos hablando. La Un acústica momentito, de por vocal favor. es fantástica, pero Es que el otro día comentaste, como he venido a las 3, comentaste, Adolfo, que cuando un escritor se sienta a escribir, hay veces que los protagonistas son los propios, los que escriben la historia.
En mi caso particular. Ya, a mí me parece tremendo, ¿no? Porque, como tú bien has dicho, hay que hacer un esquema de un principio, de un final, aunque en el medio vayan surgiendo cosas que no las esperabas, pero que el protagonista de las novelas sea el que siga. Sois los escritores siempre. Sois el personaje, el que escribe, pues fíjate, el que domina la escena y el que domina el camino, ¿no? En esta noche mágica que digo que está alrededor del 60-70% de la obra, el personaje te tira de las orejas y te dice, oye, que vamos a dar este giro que no nos va a llevar a ningún sitio o que nos va a dejar en evidencia con respecto a la línea que tenías marcada, pero vamos a llegar al mismo sitio. Y dice, joder, es que me acaba de cerrar el círculo. Y es el personaje el que te lo ha dado. Porque en no será tu momento creativo que ha dado un cambio. Es una obsesión. No es tu madurez, el momento en que te encuentras que da un cambio, pero eres tú el que diriges. Es la obsesión de la obra, de tus personajes. Lo que ocurre es que eso se tiene que traducir de alguna manera, ¿no? Yo lo que decía, si en ese momento que te llega todo de golpe no eres capaz de captarlo, se va. Entonces puedes escribir una obra que tú no querías. No sé si lo he comentado en estas mesas, igual sí, porque mi cabeza se me va. Una de mis obras sin publicar, yo quería hacer una alegoría de un señor recién jubilado en un tono absolutamente positivo y social fantástico. Y me metí en 80 páginas y el personaje cada vez más hundido, más depresivo, se le fuga la hija, se le muere la mujer, y digo, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo quería escribir? ¡Zas! Un año en el cajón. Al año la vuelvo a retomar y en la página 90 la novela había adquirido ese tono que yo pretendía. Si yo me dejo arrastrar por el personaje, me voy a la caja con él. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que tú cuando creas el personaje, ¿no? le das con una forma, ¿no? Pero según va pasando la novela, esta forma se va variando, se va desarrollando y se va creando un personaje real. Sí. Real. Puede ser una paranoia del escritor, no lo discuto, pero es un personaje real. Tú no eres el mismo, mañana no eres el mismo que hoy. Sí. No, claro que no. Con lo cual tu evolución sí, claro, es la que se va notando. Pero tu personaje le has dotado de unas connotaciones de una manera de ser que es la que tiene. Fíjate, es más, y no es tu manera de ser, es la que tiene. Voy a incidir un poquito en todo esto. ¿Pero os ha ocurrido alguna vez que hayáis terminado alguna obra en la que vosotros no pretendíais ese final? Es que el final, al menos yo, lo tengo muy definido desde el principio. Yo sé de dónde salgo, a dónde llego y en cuánto tiempo voy a tardar. Pero la evolución que va Pero la evolución la vas variando. ¿Os ha ocurrido? Tienes unos parámetros. Sí. Pero os ha ocurrido que puede ser que haya evolucionado de una manera que vosotros... Sí. Totalmente. Es más, totalmente. Yo en un principio, como a todos nos ocurre, he escrito varios artículos sobre la soledad del escritor y lo que esto implica, porque creas solo y esto te puede llevar a creer que esas cosas solo te ocurren a ti. Pero hace un par de meses tuve la suerte de acudir a la presentación de una novela de un colega y además lo utilizo en varios casos, porque él lo contaba con muchísima gracia, cosa que yo no tengo. Y es una historia con un personaje y en un capítulo ocurrirle hasta 3 veces, que se le fue la luz y se borró el capítulo. Al día siguiente lo vuelve a reescribir y automáticamente no le da a guardar y pierde el capítulo. Y hasta que no escribió lo que el personaje quería, no pudo guardar el capítulo. Dice, no, esto no me ocurre solo a mí, esto debe ser algo digno de estudiar, ¿no? Y es el potencial que adquieren a lo largo del proceso creativo los personajes. Tú creas, pones ahí el germen de cómo quieres que sea el personaje, pero el personaje luego adquiere vida de una manera incontrolada para el autor. Pero no es una cosa ya solo nuestra. Cuando empezó uno de los clásicos de la novela negra, Arthur Conan Doyle, el papá de Sherlock Holmes, decía que él era realmente el agente literario del Dr. Watson, de John H. Watson.
porque quien escribió la novela era el propio Watson, ese personaje que había creado, que él simplemente se firmaba los contratos y era su agente literario, es lo que decía este señor, y yo soy totalmente de acuerdo. O sea que con si él. algún día alguna novela os la censuran, en realidad no os censuran a vosotros, censuran Efectivamente, al claro. tienes toda la razón. No, probablemente Gracias. por esto Fernando decía que según ha ido escribiendo novelas, ha ido quitando esa parte erótica, Sí. que probablemente sus personajes o su subconsciente Eso es. le arrastraba, y con la maduración o los momentos vitales que estaba viviendo, pues ha ido quitando en valor esa parte, ¿no? Y si te sirve de referencia, yo tengo también como costumbre que las novelas tienen que posar. Porque nada más terminarlo te crees el rey del mambo, que qué bonito, que qué contento, pero esa euforia tiene que pasar. Y yo las meto en el cajón y pueden a lo mejor estar 4, 5, 6 meses, un año. Y luego cuando las lees, dices, la tomas como una novela nueva. Y te das cuenta que tú no has escrito eso, que te lo ha escrito tu personaje. Y una preguntilla. Yo aquí sigo metiendo... Claro, yo ahora mismo me pongo a escribir, me vengo arriba, tengo una novela maravillosa. ¿Cómo fue la primera vez que publicasteis? ¿Cómo conseguisteis publicar? ¿Por qué canales os movisteis? Yo la primera fue autoedición, y la verdad es que la ópera prima está bastante falta de calidad, muy falta de calidad, entonces... ¿Y luego? Igual, autoedición, ¿La autoedición? sí. ¿Nunca te has atrevido a presentar a una editorial, a un concurso? No. No soy tan paciente como Felipe. Yo sí, yo lo presenté a una editorial, pero tras esa amiga mía que tanto insistió, lo presenté a una editorial y me llevé una sorpresa extraña, grata y un poco rara, de que me contestaron a los 4 o 5 meses, ya lo había dado por perdido, y me contestaron pues con un formato de que me habían estado examinando la novela y me ponían 10 conceptos y de una puntuación del 1 al 10 de tanto, del 1 al 10 de cuánto, y vi que me habían estado estudiando de verdad la novela y me dijeron, si quieres publicar estamos abiertos y te podemos pasar el contrato y todo, y me llevó una sorpresa súper agradable, y de hecho repetimos con la misma editorial la segunda novela. Esto va en línea, Belén, de esto que hemos hablado para Navidad. Y en este, además quiero recordar que fui yo quien hice las valoraciones para valorar la novela, dependiendo de qué, en historia, en desarrollo, en contenido, creo que en velocidad de la novela. La novela policíaca no lo hemos hablado, pero de hecho la novela policíaca requiere mucho movimiento, mucha actividad, sí. Que no tenga esos tiempos muertos, sí, que te puedes permitir en una novela romántica después de una noche de pasión. Puedes estar en una semana hablando de lo placentero que es ir de la mano por un parque, ¿no? La novela policíaca tiene que tener un ritmo trepidante. Y en este sentido es muy distinto a valorar una novela policíaca que una novela de género romántico. Pero obviamente, ya como concepto, si tú mandas un manuscrito a una editorial y te contesta a los 2 días, malo. Malo, porque ahí se está buscando negocio. En 2 días no han tenido capacidad de recogerla, leerla y valorarla. Una novela, una editorial seria, salvo excepciones, tiene que tener un proceso como mínimo de 1 mes. Y digo salvo excepciones porque me he encontrado con que yo publico las novelas policíacas, pues llegó un manuscrito y la editora esa noche dijo, pues mira, me acaba de llegar, me voy a... De manera rarísima, que se pone a leerlo y no puede dormir en toda la noche hasta que no terminó el manuscrito. Y al día siguiente le dijo, cuando quiera firmamos. Esa es una excepción, pero tendría que ser la novela de una calidad tan apabullante para no dormir una noche y darle el ok tremenda. Yo soy algo más paciente que Fernando, porque como no había tenido respuesta, pues no me quería quedar con ese saborcillo de boca, y les mandé a Lorena, le mandé un correo y diciéndole que el no también es una respuesta.
Y a las 2 semanas me contestaron. Una respuesta muy complicada, porque desde el punto de vista de la edición sabemos que estamos jugando con muchas horas de trabajo y con muchos sentimientos. Y probablemente cualquier obra tiene cosas negativas y cosas positivas. Y entonces el no es una respuesta si no va acompañado de una argumentación. Y ahora el fenómeno, yo meto aquí, fenómeno Carmen Mola. Sois 3 hombres en la mesa de novela negra. ¿Qué pensáis que 3 hombres tengan que decir que es mujer para presentarse? Pero ¿sabes cómo fue, no? Lo de salir el nombre. Cuenta. Sí. Fue de la forma más graciosa, porque son 3 periodistas, que a su vez 2 son guionistas, y uno tercero marketingiano. Tenía que haber un marketing ahí puro y duro. Y cuando ya escribieron la primera narración, pues empezaron a decir qué nombre le ponían. Y entonces, porque vende mucho más, tal y como está la sociedad, una mujer, todas las mejores escritoras... Una mujer joven. Bueno, sí, guapa. Joven, no, más que guapa. Interesante. Sí, madura, con una experiencia, y como todas las demás, Dolores Redondos, todas las que hay en ese aspecto. Y entonces dijo uno, pues ¿cómo la vamos a poner? Y dice, pues no sé, pues yo tuve una novia que se llamaba Carmen, y salta el otro, pues eso mola. No broma, se lo he oído a ellos. Sí, Así como lo ven. Y de pronto dice, joder, Carmen, mola. Y como tal lo colocó. Pero es que estos señores han hecho una cosa que para mí es magnífica, y es digamos, cómo ha variado la novela negra. Y han hecho un producto sin esfuerzo. Es decir, han metido en una costelera, ¿qué es lo que necesitan? Pues el primer personaje que emplea es Elena Blanco, una inspectora mayor, con una edad a punto de jubilarse, que tiene unos problemas familiares bastante grandes, un hijo que no sé qué, que no sé cuánto, y le ves una persona con muchos problemas, ¿no? Internos. Y luego dice, pues tenemos que meter un poquito de sangre, y hacen unas barrabasadas tremendas. Yo al menos he leído la Red Púrpura y me encantó. Es un concepto de producto más que de novela. Sí, es un producto. Eso no quiere decir que no tenga calidad, ¿eh? Y está magníficamente Estamos hablando hecha. de 2 guionistas y sobre todo de una persona de marketing. Y es un experimento sociológico. Hace años se hizo en la plataforma de Amazon, que publicaron una novela con la portada y las páginas en blanco. Una buena campaña de marketing, y eso pasó al top 100, vamos, en 0, entonces, pues bueno, aquí se dan las circunstancias de lo que se ve de positivo hoy en día de la mujer escritora. Se da la circunstancia de que desgraciadamente leen mucho más las mujeres que los hombres. Y todo esto suma. Y obviamente estamos hablando de gente que está en el mundo, que tenemos una persona de marketing, que tenemos a 2 ávidos escritores que están escribiendo que hace guiones. Y además el de marketing tuvo la vista comercial de crear un perfil de Carmen Mola, madre de 2 hijos, profesora de matemáticas. Hizo un perfil increíble, y entonces todo el mundo lo aceptó como tal. Y entonces es un experimento sociológico que a mí me encanta. ¿Pero por qué? Porque ha tocado la fibra de lo que nos gusta a los que nos leemos la novela negra, que tiene que haber un desenlace muy rápido, que son unos auténticos artistas. Lo que pasa es que literatos, pues no lo sé. Pero fíjate, pero a mí me encanta el producto. La campaña de marketing previa a la noche de los premios, por fin el ganador del premio Planeta este año va a ser una mujer, porque se presentaba el finalista con seudónimo y que era una mujer, ¿no? Entonces, por eso digo, es absolutamente un producto, pero bueno, que esto no quiere decir que no sea una novela competitiva. Y lo que me sorprende, me van a cortar el cuello, el premio Planeta de limpio, y nos podemos ir a la hemeroteca de los años 80, donde se cuentan muchas cosas, que dé el premio a un escritor desconocido. A mí yo ahí lo dejo. Yeah. A lo mejor me lo explican y lo entiendo, pero me lo tendrían que explicar. Pero vamos a lo nuestro. Estamos hablando de novela negra y obviamente también estamos hablando lo que ha preguntado. Pero con el paso del tiempo, los géneros que escribimos, digamos que se va difuminando. Sí. Tenemos que poner una etiqueta, la que sea,
pero hay tramas, hay subgéneros transversales. Sí. ¿Vosotros sois novela negra o policíaca pura? ¿O tiene esta parte de novela romántica, a lo mejor de fantasía, de realismo mágico en muchos casos? Yo intento, pues eso, que sea algo transversal y que no encasillarme ni ser inamovible en la novela, porque además aburre, yo creo. O sea, me gusta el dinamismo de ir cambiando. Por ejemplo, una de las protagonistas de La mente de Moebius pues es poetisa y escritora, y entonces pues ahí hay poemas, puedes leer poemas, puedes leer diferentes géneros en una misma novela, en un mismo libro. A mí es que las etiquetas nunca me han gustado. Y estoy totalmente en contra, aunque veo que son necesarias, porque uno, si va a comprar un libro, tiene que catalogarlo de alguna manera, ¿no? Pero las etiquetas no las veo correctas. Y sí, estoy un poco en la transversalidad de las obras, porque lo bonito es irlo mezclando y hacer una novela viva. Yo cuando escribo, lo que intento es pasar un rato agradable, y como todavía escribo para mí, no me encuentro con el problema de la página en blanco, porque escribo para mí cuando quiero, como quiero, y entonces voy tocando diferentes temas, diferentes versiones, diferentes formas, y creo que es lo bonito, lo que da un poco dinamismo a la novela. Felipe, nos hablabas en tu primera novela de ese amor adictivo. La escritura también es una adicción total, y en el caso de ser padres de familia con hijos, esto supone quitar tiempo a la familia y a otras cosas, pero fundamentalmente a la familia, que es que lo puede. ¿Cómo lleváis esta adicción y que no os esté la parienta con el rodillo encima de me tenéis harto, ¿no? Este es el único pero, que el tiempo que restamos a la familia, y es verdad, a la familia y a los hijos. Y yo lo que sí es que intento que sea por la noche o en horas muertas. Afortunadamente no me gusta la televisión, intento ver lo menos posible de televisión, no así series y películas, que me siguen encantando, y mucho del rato que estás viendo la televisión pues lo aprovechas para escribir o puntualizar algunas cosillas. A mí me genera adicción, mucha adicción, y mi mujer lo sufre y mi hijo lo sufre, y bueno, pues pero ellos creo que lo entienden. Hoy yo lo hablaba con mi mujer y me decía, es que no puede ser, o sea, tienes que disfrutar más de la escritura, no puede ser que estés... claro, o sea, las 24 horas, pero cuando estás en ese proceso creativo es que no... me genera adicción, la verdad. O sea, yo tengo que ir, por lo que os decía antes, de las ideas efímeras y demás, o sea, yo voy con una libretita, con un papel, con el boli, apuntando, y todo el día. Estoy trabajando, pero estoy, como tú decías antes, inmerso en el personaje y en la novela. No te la quitas de la cabeza. Una parte está trabajando 24 horas. Pues no sé si os habéis dado cuenta de la hora que es. Y ni siquiera hemos hablado de vuestras segundas novelas, pero sí que brevemente quiero que hablemos un poquito de ellas. Fernando, tú en 2013 publicas La mente de Moebius. Es una novela de corte psicológico cuyo argumento trata de Alfredo Martínez, un abogado en horas bajas, enfrentándose al caso que le puede encumbrar de una vez por todas. El gobierno alemán se niega a devolver una fábrica a unos españoles en Francia, exiliados en Francia, y bueno, pues empieza con esta lucha. Y tú, Felipe, por tu parte, en esta novela de título corto como la anterior, la última pieza de un puzzle por montar, nos hablas de una historia enclavada en el Camino de Santiago, donde los remordimientos de una persona mayor a punto de morir descubre un cofre o saca a relucir un cofre en la historia, donde pone al descubierto un asesinato que nadie se había percatado de que era un asesinato. Me parecen dos historias tremendas, apabullantes. En principio me gustaría que nos hablases tú del Camino de Santiago
Y por tu parte, Fernando, y no quiero que nos vayamos de aquí sin hacer comentario, nos hablas de que uno de los inspiradores de esta novela, aparte del film de David Lean, de Carretera Perdida, nos hablas de una obra impresionante, española por demás, como son Los renglones torcidos de Dios. Sí. Háblanos, por ejemplo, Felipe, brevemente, de por qué lo ubicas en el Camino de Santiago, qué encierra el Camino de Santiago tan importante para ti, como para que este sea el vínculo que va a arrastrar tu novela. Bueno, realmente yo es que soy un peregrino, he hecho ya en varias ocasiones el Camino de Santiago y es algo que aprovecho para deciros que es algo inenarrable y que lo aconsejo a todo el mundo. Y pues quise enlazar y rendir un poco un tributo a todas las gentes que hace este camino iniciático, y lo que quería era hacer un contrapunto en el personaje. El personaje, después de la primera parte de la novela, que había tenido unas relaciones extramatrimoniales, pues lo que quería era, pues no sé, volver un poco a la tranquilidad emocional, a vivir otra vez como estaba anteriormente a conocer a su novia de hace años. Y entonces lo que sí, el propio camino lo que hace es un punto de inflexión y empieza a conocer pues partes de su pasado, empieza a recordar y empiezan hasta aquí puedo leer, porque es que si no os digo la mitad, pero es un punto de inflexión en su vida, y donde ocurren cosas de eso. Se averigua un asesinato, que no hay constancia de que hay ese asesinato, algo muy extraño, pero que cuando lo analizas, si has terminado de leer el libro, lo ves una cosa que puede ocurrir en cualquier momento. Hablamos de tu segunda obra, Fernando, y su paralelismo con Los renglones torcidos de Dios. Para mí, un thriller psicológico de novela española de mediados del siglo pasado. No sé si lo habéis leído, si no lo habéis leído, creo que es una de las obras dignas de leer, y me gustaría que hicieses 3 paralelismos entre La mente de Moebius y Los renglones torcidos, 3 calificativos, que una las 2 novelas. Pues que son lunáticas, las 2. Son irreverentes, porque los personajes son irreverentes, y son divertidas. Pero vamos, lunáticas sobre todo. Sobre todo las 2 tienen ahí ese componente de tan descabellado que te descoloca continuamente, sí, ¿no? Eso es. Y eso es lo que de Los renglones torcidos de Dios me maravilló, como el Doctor 4, Luca de Tena, lo maneja, y no sabes si sí, si no. Sí, Alice Gould es que en un buen momento esta novela la coge Hitchcock, y hace una película. Hubiese sido, vamos, Psicosis hubiese quedado como una... Sí, es un libro maravilloso. A mí es de las cosas que te impresionan, y es uno de los libros, no es mi libro de cabecera, es el libro que me ha impresionado. Además, no quizá el mejor, pero el que más me ha impresionado. En tu caso hablas de que esta obra para ti es la obra que siempre te hubiese gustado escribir. Sí, yo escribí la obra que a mí me hubiese gustado leer. Entonces, que es lo que intento siempre, o sea, intento escribir lo que a mí me gustaría leer. También varía, depende del momento de tu vida. Y además creo que tuvo bastante aceptación entre los lectores, ¿no? Sí, la verdad es que a la gente le gustó mucho. O sea, los comentarios al final es en redes sociales, en las plataformas de venta, ves que la gente que deja los comentarios le gusta, gente desconocida, y entonces, y aparte los conocidos también me dieron un feedback bastante bueno, en general. Felipe, por lo menos dinos el título de tu próxima novela. Triángulos negros. He cambiado. ¿Tan corto el título? Tan corto. Triángulos negros. Triángulos. Plural. Es que el triángulo para él es una estructura... No, pero en este caso tiene que ver algo con temas de la Segunda Guerra Mundial, de cómo marcaban a los judíos.
Sí, pero este La mente de Moebius también tiene mucho de Segunda Guerra Mundial, porque... claro, Sí, sí. pero ese es el título cortito del tercero, pero el cuarto vuelvo otra vez a lo mío, y es el tatuaje de la serpiente de dos cabezas. ¿Y ya los tienes escritos? Sí. Los dos, ¿no? Tú creo que tienes una tercera novela a punto de publicar. No, yo Publicada ya. publiqué El Plan Moresky, se llama, y... ¿Verdad? Sí. La que tiene Esa fue la tercera. connotaciones muy políticas, ¿no? Efectivamente. Pues tengo que pediros disculpas, me he relajado tantísimo que nos hemos quedado a mitad de la charla que estaba prevista, nos hemos quedado por hablar de conceptos muy importantes de novela negra y sobre todo pues por responderte lo de moda de la novela negra, ¿no? La novela negra tiene un auge fundamental porque hay ahora mismo grandes premios de novela negra en literatura y a la vez hay grandes ámbitos de novela negra. Empezamos por novela negra de Getafe, sí, la Semana Negra de Barcelona, la Semana Negra de Gijón, y esto obviamente sí que induce mucho a los escritores e induce mucho a los lectores. Sí. Pero me da muchísima rabia porque me parece muy interesante y nos hemos quedado en la mitad, pero bueno, me he sentido tan a gusto y tan relajado, que en fin, es lo que hay. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que la próxima vez podamos empezar la siguiente charla hablando de estos proyectos que hemos empezado. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros.